La iglesia es un misterio. No lo podemos explicar. No podemos explicarlo. ¿O qué es un misterio? Dígame cuál es el misterio de nuestra fe. Pues lo que no Pues se ve, lo que No, pero ¿qué? No podemos decir que es un misterio así, porque la misma palabra lo indica. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para explicar aquello que es tan inabarcable? Así como Dios es un misterio, que decirle yo, por ejemplo, a usted, a ver, usted explíqueme a Dios, que me quede claro. Ay, Dios mío. ¿Qué me va a decir? Es un misterio. Bueno, ¿y cómo si es un misterio? Entonces no lo vamos a poder conocer, o cómo hay que hacerle para acercarnos a conocer algo que es un misterio. A través de su... No. Bueno, claro que sí, pero acercándonos. aquí está en el título. A través de sus imágenes. A través de una Expresión. a través de un ejemplo, a través de una imagen. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿cómo se llama esa mujer? Cuquita. Oiga, explíqueme qué es Dios. Usted me va a decir, es un misterio. Y ya yo me voy así como Pues es un misterio. pero si en cambio usted me dice, es un misterio, pero te voy a poner una imagen, un ejemplo, es como un padre que ama a sus hijos. Yo voy a decir, eso es Dios. Pero Dios es nada más un padre. No, también me podría haber dicho, no, es también un creador que ordena la creación de manera hermosa y admirable. O me puede haber puesto el ejemplo de es como en un manantial del cual tú te acercas a beber y sacias. Entonces, pero esto nada más es del agua. Pues eso es el agua, no. O sea, es una imagen, es algo que nos explica. Entonces, ¿cuántas imágenes podría haber de la iglesia? Muchas. Díganme una imagen. La creación. No, la iglesia es como si yo le digo, ¿qué es la iglesia? Pues es un misterio. Bueno, díganme un ejemplo, una imagen. Y ya hemos visto dos. La de Cristo. Pues aquí estamos un grupo de Exactamente, es como un La grupo. iglesia. Ya vimos dos imágenes, dos ejemplos. pues, Ahorita simplemente ustedes también participen, ya, ahorita las acabamos de ver. la misa, ¿no? La misa donde nos reunimos. Ana dijo una, La de es como una. La luz que nos ilumina. La santa. La luz que nos Como una luna. Como una luz. Sí, bueno, también es como una luz. Y hay muchísimas imágenes de la iglesia, pero no todas son tan importantes. Unas imágenes lo expresan muy bien lo que es la iglesia, y otras, pues no tan bien, ¿sí? No es lo mismo que. ¿Cuál imagen cree que tiene más peso? ¿La que de Dios es como el agua o la que de Dios es como un padre? ¿Cuál cree que es? Como que es una imagen que a mí me quedó más satisfecho, ¿no? Entonces, así habrá infinidad de imágenes, pero vamos a ver como las más significativas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Imágenes o figuras de la iglesia. Primero las vamos a ver en los santos padres. ¿Saben qué son los santos padres? Los papas, no. Bueno, sí se le llega a aplicar cuando nos referimos a los santos padres. Fueron aquellos cristianos que tuvieron contacto con los apóstoles, que destacaron por su santidad, por su erudición, por sus escritos, ¿sí? En la edad antigua de la iglesia, de los años 50 al 400 más o menos. ¿Sí? En esos años es el periodo de los santos padres. Siguiente. ¿Tuvieron contacto con los apóstoles? Pues con los apóstoles tuvieron un contacto más vivo, sí. Como a una tradición más fresca, más inmediata, ¿sí? Al acontecimiento de Jesucristo. Okay. Dice Lucas 13:18. Lucas 13. ¿Qué dice? Lucas 13:18. Dígame la imagen, lo encuentre, léalo. Del 18. 13:18. Jesús continuó diciendo:
¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Hasta ahí. El reino de Dios también es un misterio. Sí. Claro. Entonces Jesús, ¿qué hacía? Les decía, no, pues es un misterio. ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué? ¿Qué ejemplo les pondré? ¿Y qué le dice enseguida? ¿Qué continúa diciendo Jesús? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto. Hasta ahí. Dijo, es como un grano de mostaza. Dio un ejemplo. Un ejemplo, pero no es exclusivamente un grano de mostaza. Si usted dice, ¿qué es el reino de Dios? Ah, pues es un grano de mostaza. No es nada más un grano de mostaza, es un ejemplo. Es algo que te puede explicar las maravillas, ¿sí? Como el sembrador, como que es algo tan pequeño que no nos damos cuenta y en un momento ya es un grande árbol. Algo así es el reino de Dios. Pero como yo creo a la gente no le quedó muy bien entendido, entonces dijo Jesús enseguida. Dale, dale. Creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Sí, como que no le quedó claro a los oyentes, dijo Jesús, pues les voy a tener que dar otro ejemplo. Y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Así como diciendo, pues ¿con qué compararé? ¿Con qué ejemplo les pondré? Porque es algo más, porque es un misterio. ¿Y qué dijo Es enseguida? semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Fíjense, hasta Jesús ponía ejemplos, explicaba con parábolas, ponía ejemplos porque es algo que no lo podemos comprender sino con lo que vemos. O sea, si yo veo a la semilla del sembrador, si yo veo a la mujer que echa levadura, que era algo muy común en aquel tiempo, pues me puedo dar una imagen de lo que es el reino de Dios, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer en este tema, ¿sí? Tratar de acercarnos un poco a lo que es la iglesia, pero no es exclusivamente eso, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Entonces la semilla es una imagen, la levadura es otra imagen. Ok, siguiente. Siendo tal el misterio, ¿sí? ¿Con qué podemos comparar a la iglesia? Ahora ya nos acercamos. No vamos a hablar ya de que cuáles las imágenes de Dios ni las imágenes del reino de Dios, sino la iglesia. Porque acuérdense que estamos en el primer bloque, que estamos viendo la iglesia. La vez pasada vimos la iglesia. ¿Con qué podemos compararla? Dale, por favor. Bueno, las imágenes no son las que se nos vinieron a la mente, sino son las que ponen los santos padres para explicar. Y dicen que la iglesia es como una pequeña grey. ¿Qué nos suena pequeña grey? Como que Un grupo. Un pequeño reunión. Y fíjense cómo hace la imagen, dice que es algo pequeño. Sí, siendo pues ahorita que la iglesia es, pues, es muy grande, pero a la vez pequeño, dale. Dice, frente al mundo circuncidante, es decir, al mundo que nos rodea, circundante, perdón. Frente al mundo circundante, al mundo que nos rodea, la iglesia es pequeña. Es una pequeña grey. Sí podemos decir la iglesia, porque lo vemos desde dentro, pero si lo vemos de fuera es algo pequeño. Y es pequeña grey, está bajo la forma de amenaza, riesgo y hostilidad. Es decir, una pequeña grey, un pequeño grupo, al ser pequeño puede ser, no puede ser absorbido por otro, exactamente. Y así se ve la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia ha habido persecución. ¿Cuál fue la última persecución que hubo en la iglesia? Cuando los desterraron. En 1930 y tantos, en 1920. Y la primera persecución de la iglesia, cuando mataron a Jesús. ¿Sí? Y si lo vemos haciendo una analogía de que se estaba prefigurando en el Antiguo Testamento la iglesia, el pueblo de Israel fue oprimido por Babilonia, por Egipto, ¿por qué más? Por los romanos. Pues sí, por los romanos. Que preguntaban que si Babilonia, ¿dónde había quedado?
Pues, Esa me preguntaron. si queremos hablar de Babilonia en aquel tiempo, necesitamos ver un mapa de aquel tiempo, no verlo en un No, en mapa la de ahorita. actualidad. Pues está así. Que decían que Roma. Pues necesito ponerles un mapa, pero hay en sus Biblias bien. No todas traen el mapa. Yo no lo tengo. Bueno, ¿Cuál era? pues sí está más o menos lejos de ahí de los mapas bíblicos que trae. Pues está más cargado al oriente. Sí, Pero dice que Pero se hizo es que- más chica, ¿verdad? sí. Pero el imperio pues era... Sí, el imperio era muy grande, pero pues, Bueno, así como fue perseguido el pueblo de Israel, la iglesia, la pequeña Grey, está siendo perseguida. ¿Ahorita creen que haya persecución en esta pequeña Grey de la iglesia? Un ejemplo. Todas las. Tanta ¿Sabes qué? Críticas a la iglesia. Críticas. Yo digo que la iglesia ya no es una persecución de córrele que te alcanzo, sino que es una persecución cultural, es una persecución también un poco intelectual, podría decirse, o más bien una persecución como decir, no le hagan caso, déjenla que siga, pero mira lo que te ofrezco, mira lo que te ofrece el mundo, sí, es otro tipo de persecución, pero está siendo perseguida la iglesia, sí. Como que ahora que está de moda, como que nos están haciendo bullying. Tantas sectas también la atacan. Bueno, ¿Todo eso lo tenemos que anotar? pues, ¿usted qué cree? Se lo dejo a su criterio. Hay que anotarlo, una repasadita. De esta, no lo tengo esto impreso, pero esto viene en este folleto, miren, Maestro, ¿dónde vives? Cuesta como 30 pesos en la biblioteca del catequista. ¿Cómo se llama? Ya, el Proyecto Nacional de Catequesis, Maestro, ¿dónde vives? Pero es el tomo 3. Hay varios tomos. Esto es el catecismo para adultos, es el tomo 3. Acuérdense, ahí lo que les dije que había que traer, ¿se acuerdan? Sí. Les mencioné este librito. Les dije, aquí viene parte de lo que estamos viendo. ¿Cómo dice que se llama? Maestro, ¿dónde Pues, nada más pídanlo como el folleto de catequesis para adultos, el 3. El 3 habla de la iglesia. Bueno, dice, la persecución, pero sin que en su postura implique resignación o fracaso, es decir, como es tan pequeña la Grey, la agrupación como es tan pequeña, nos están persiguiendo, bueno, pues hay que resignarnos, o ya estamos fracasados porque nos están persiguiendo. No, al contrario, sí, porque siempre está la esperanza de que Cristo está con nosotros y la fe que nos anima. Ustedes habían escuchado la expresión de la muerte, ¿cómo era? La persecución, válgame, ya se me fue, es semilla de cristianos, algo así se refiere. Habla de que entre más persigan a la iglesia, más frutos va a haber. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, es la afirmación. Sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y nosotros nos asustamos porque nos persiguen como iglesia, pero entre más nos persiguen es como si le echan más leña al fuego. ¿Qué pasaría si no hubieran perseguido al padre Maldonado? Pues No se hubiera hubiera quedado. quedado para nada. No, pues ahí déjenlo, y ahí estuvo el padre Maldonado haciendo su labor y hubiera muerto como un Sí, sacerdote acabó. feliz. No hubiéramos tenido un santo chihuahuense, no hubiéramos tenido ese fervor, no hubiéramos tenido el ejemplo que hay que derramar por la vida. ¿Sí? Hubiera pasado pues, un sacerdote que estuvo. ¿Ustedes creen que por la muerte del padre Maldonado haya habido más personas que se acercaran a la iglesia? Sí. Y ahí la expresión de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Por eso la pequeña Grey, por muy pequeña que sea y por muy perseguida que esté, siempre va a seguir fiel a su misión. Cosechando la semilla. Exacto. Eso es la iglesia, es una pequeña Grey. Pero nada más eso es la iglesia. No, ok, vamos a ver. También es como un puerco, es como una pequeña Grey, es como un puerco. Ahí busquen esta cita rápidamente. Primera de Corintios, o es Colosenses. Corintios o Colosenses. Corintios. No, Colosenses nada más es una carta. Primera de Corintios 12, místico, el pan eucarístico o el cuerpo de Cristo. O el cuerpo, nos elevamos a una compenetración con Él y entre nosotros.
Porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Hablar en cuanto. Lumen Gentium 7, Capátelo. 21. Pero no todas vienen distintas presentaciones. Sí, no, pero pues es la cita así. Está en la página 21. Sí, de esta edición. Como todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles en Cristo. También en la construcción del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y ministerios, pero uno mismo es el Espíritu que distribuye los diversos dones para el bien de la iglesia según las riquezas y diversidad de los ministerios. Muy bien. Diga, les voy a hacer una pregunta. Entre todos los ministerios así como el cuerpo es uno, como ¿cuál ministerio es el que debemos aspirar? ¿Qué debemos Aspirar. Así como hay profetas, dice la Biblia, apóstoles, al amor. ¿Sí se acuerdan cuando habla San Pablo de eso? De los carismas. Bueno, continuamos. También otro. Bueno, si hablamos del pueblo de Dios, díganme de quién es propiedad ese pueblo de Dios. Sí, es decir, no es propiedad de ningún pueblo, sino que Dios adquirió ese pueblo. Sí, somos, dice 1 de Pedro 2:9. Búsquenlo. 1 de Pedro 2:9. Pedrito, Primera de Pedro 2:9. Aquí está. Sí, dice. Dice, a ustedes, a quienes Dios conoció de antemano y eligió y santificó por el Espíritu para obedecer a Cristo Jesús y ser purificados por su sangre. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia, resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, nos concedió renacer para la vida que esperamos. Más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa, esta herencia le está reservada en los cielos a ustedes que se mantienen en la fe por el poder de Dios hasta que se manifieste hasta ahí. Es que lo que quería resaltar, dice aquí, pero ustedes son raza elegida, reino de sacerdotes, nación consagrada. Ahí, ¿cómo dice nación consagrada? Ok, nación santa también se dice nación consagrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos adquiridos por Dios. ¿Sí? Era nada más lo que quería resaltar. Primera de Pedro 2:9, ¿qué no es? hasta el 5. 2:9. 2:9 es la cita. Es que desde dónde le empezó a leer. Desde el principio. Sí, no, es 2:9, por eso yo decía acá. Bueno, continuamos. ¿Cómo se llega a ser miembro de este nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo llegamos a ser mexicanos? Naciendo en México. ¿Cómo llegamos a ser miembros? Naciendo en la iglesia por bautismo. Exactamente. Esa es la respuesta. Sí. No por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba. ¿A quién le dice Jesús eso? Hay que nacer de Nicodemo en Juan. ¿Sí? Si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Para que seas miembro, pues tienes que bautizarte, tienes que nacer de nuevo por el agua y el espíritu. Siguiente, por favor. Díganme, ¿quién es el jefe de este pueblo? Jesús. La cabeza. Jesús. El santo. La cabeza. ¿Quién? El Papa. ¿Quién? Jesucristo. No tengan miedo de decirlo. Jesús es la cabeza, es el jefe de este pueblo. Seguimos. El Papa pues es el vicario, el ayudante. Su mano derecha. Exactamente. ¿Cuál es la ley de este pueblo? Todos los pueblos tienen una ley, ¿no? Así como nosotros, nuestra constitución, la Biblia, O los nada más. Los 10 mandamientos, ¿qué más? Los sacramentos. ¿Qué más? Tenemos que conocer la ley de nuestro pueblo. ¿Cuál es la ley?
Esa es la ley. Háblense los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? Amar los unos a los Ah, sí. otros. Pues amar los mandamientos, los sacramentos. Ámense. Sí. Los 10 mandamientos como que corresponden más al pueblo de Dios, no, pero ahora el nuevo pueblo tiene una sola ley, la ley del amor. Sí. Obviamente Jesús no dijo, tampoco ha venido a abolir la ley de los profetas, ¿verdad? Ni las tablas de la ley, pero les doy un mandamiento nuevo. Esa es nuestra ley. ¿Cuál es nuestra misión? Ir a todo el mundo y llevar. No se hable más de las... ¿Qué más? Llevar su palabra. Sí. Ir a todo el mundo y llevar. ¿Cuál es su destino? La gloria de la El pueblo, pues, llegar a Dios. Y ese es su destino. Siguiente. Bueno, también puede recordar que el pueblo es elegido, es extranjero, bueno, también es elegido, es un pueblo extranjero, porque no somos de aquí, sino somos de allá arriba. Sí, aquí nada más estamos de paso, pero pasaremos toda por día sin término, como dice el Salmo, allá con Dios. Sí. Ahí es nuestra meta. Muy bien. Siguiente imagen, templo de Dios. ¿Sí les suena que las hayan escuchado ya estas imágenes de la iglesia? Sí. Esto es, recuerden, para explicar lo que es la iglesia. ¿Cuántas llevamos? ¿La primera? La iglesia Sacramento y todo. No, imágenes para explicar la Pues iglesia. yo creo que desde que ya hemos empezado. Imágenes. ¿Cuál? Pequeña Grey. ¿Cuál más? La del agua, manantial de agua, el Padre. El cuerpo. No, esa no va a ser un ejemplo, pero no es así tal cual. El cuerpo y el nuevo pueblo de Dios, sí. 4. Cuando la iglesia se considera como morada o templo de Dios, no significa que hay un edificio. La iglesia es templo de Dios. Pues sí, por el Vaticano, ¿verdad? El templo de Dios. No significa, no se refiere a eso la imagen. Porque ¿cuáles son las piedras de la iglesia? Las personas. Nosotros somos piedras vivas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Somos piedras vivas. Pedro. No significa el edificio de culto, sino la propia comunidad viva de los creyentes que se convierte en una imitación del templo del Antiguo Testamento. Fíjense, los judíos siguen añorando su templo y ahí están, atrás de la mezquita tienen su muro de las lamentaciones y ahí están llorando. ¿Cuándo podemos construir el templo? Porque el templo para ellos es un lugar físico, pero la iglesia no es un templo. Como los niños lo tienen bien concebido, vamos a la iglesia y todavía nosotros utilizamos mal esa palabra. Ahí vengo, voy a la iglesia. Pues la iglesia no está así en un lugar físico, la iglesia está en todo el mundo. Sí, que si decimos voy a la iglesia, entonces voy a otra iglesia, entonces hay muchas iglesias. La iglesia es una. Sí, somos nosotros los que conformamos la iglesia, nosotros somos las piedras vivas, somos los ladrillos. Y así Dios viene a habitar en ese templo, es decir, viene a habitar en nosotros. ¿Sí? Nosotros conformamos el templo en el cual Dios está presente. ¿Sí? Siguiente imagen. Todavía no. Comunión de los santos. No terminas. Bueno, regresen un poquito. Díganme las otras las imágenes. La pequeña Grey, Pequeña Grey. el pueblo de Dios, El cuerpo, no pueblo de Dios y el templo de Dios. Puede regresar antes o después la obra prescrita, o sea, por lo que se va a ganar la indulgencia, como el rosario o La liturgia también. visitar su pila bautismal. ¿Verdad? No es necesario, primero tienes que ir a misa y luego vas allá, puede ser. pero la piedra bautismal de la parroquia que nos corresponde, ¿se imagina? No, donde los bautizaron. ¿Dónde los bautizaron? Yo me voy a ir a Durango. Bueno, entonces no haga esa, pero recibe un rosario. Recibe un rosario, pues. Se imagina. Hay cosas más fáciles. Yo creo que bautizar en la casa porque andaban, yo creo que los cristeros de... Bueno, continuamos. Díganme, a ver usted, dígame las imágenes de la iglesia que llevamos.
Las imágenes. Las imágenes. Sí, que tiene que las vean. Pequeña Grey, ¿cuál más? Pequeña Grey. Cuerpo. Cuerpo, ¿cuál más? La comunión. Al pueblo de Dios. Pueblo nuevo, pueblo de Nuevo Dios. y templo de Dios. Templo de Dios. ¿Y cuál más? Ahorita es Esto es la iglesia también. De todo lo que hemos visto, y llevamos así, miren, de lo que es la iglesia. Entonces es un misterio, por eso vamos a continuar. Entonces va a durar 2 años con nosotros. Esposa de Cristo. Fíjense, esta imagen ya la habían escuchado. Esposa de Cristo. Dice. Ese no es. Otra figura basada en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? A ver, ¿quién me dice en dónde está en la Biblia la figura de esposa? En el salmo. Cantares hace alusiones, exactamente, pero más es un poco más específico. En el Apocalipsis, ¿no han escuchado hablar de las bodas del Cordero? Sí. Sí. Que se va, la iglesia es cuando se va a desposar con Cristo, se va a casar con Cristo. Es decir, todos. Entonces, En el Apocalipsis, ahorita les digo que ¿Qué cita? busquen Apocalipsis. ¿Alguien trae el catecismo de la Iglesia Católica? Sí. Número 796. No, el catecismo. Alguien busque Juan 3:29. Alguien busque Marcos. pero 700 ¿quién? Marcos 2:19. Mire, usted busque Juan 3:29. Usted busque Marcos 2:19. ¿Quién más? ¿Quién más trae Biblia? Usted busque Juan, y Marcos. Efesios 5:25. Marcos, ¿qué hijo? A ver, otra vez. Como les dije, ¿Cuál? Juan 3:29. Marcos 2:19. Del Catecismo 796. Y Efesios 5:25. Ahorita las vamos a leer. Marcos, ¿qué dijo? Marcos 2:19. Les voy a dar un tip. Cuando la anoten citas, porque a mí me pasa mucho que se agarran un montón de citas en seminario, primero se anotan y después se buscan, porque si se empiezan a buscar se revolujan siempre. Sí. Primero anótanlas y luego las buscan. Bueno, sí, Carlita nos dice, por favor, denme Marcos 2:19. Juan 3:19. Juan 3:29. Y Juan Marcos 3:29. Oh, Marcos 2:19. y Efesios. En el Catecismo 796. Efesios 5:25. No, es que usted está en el índice, de más para allá. Ahorita Marcos 2:19. ¿Qué número le dijo a ella? ahorita lo retomamos. Es el 756. 9:6. Fíjense, esposa de Cristo, aquí viene también esta cita, le digo, cuesta como 30%. Otra figura basada en la Biblia, que en la Biblia ya les dije que está en el Apocalipsis. Ajá. No nos explicó en qué parte del Apocalipsis. No, Ok, Apocalipsis, ok. Es la iglesia como esposa de Cristo, la cual señala el quehacer y la obligación de la iglesia, ser la comunidad de los creyentes que esperan, obedecen, sirven y aman. ¿Qué es lo que hace una iglesia, una esposa para con su esposo? Servirlo. Fíjense, a lo mejor alguna puede decir, es que la igualdad entre el hombre y la mujer. Si alguna mujer de ustedes dijera, es que ya las mujeres somos muy independientes, nada más decirles, estamos hablando de esposa de Cristo, pero estas imágenes son ¿de qué fechas les dije? Del 40. Sí, entonces, ¿cómo era la esposa en aquellos tiempos? Era alguien que servía, que se sometía a su maestro. ¿Sí? ¿Qué más?
¿Qué más puede hacer la esposa? Sumisa, obediente, fiel, amorosa, fiel, atenta. Pues eso es lo que nosotros hemos de ser como cristianos para con nuestro Señor, para con Cristo. ¿Sí? Que haciendo precisamente la iglesia un acontecimiento siempre nuevo. ¿Por qué es un acontecimiento siempre nuevo? Porque la esposa está tan enamorada de su marido que siempre le vuelve a hacer la comida y otra vez, y día con día lo sirve como si fuera la primera vez que se hubieran enamorado. Lo Sí. hace por amor. Lo hace por amor, y por eso nosotros siempre al servir en la iglesia estamos sirviendo a Cristo, y lo hemos de hacer siempre nuevo como si fuera la primera vez, con ese entusiasmo. ¿Sí? 700. Bueno, les decía de las citas, estén atentos ahí. Este tema de preparar a Cristo como esposo, si se habla de la iglesia que es esposa, también Cristo es esposo, fue preparado por Juan el Bautista. Juan 3:29, ¿qué dice? Es el novio quien tiene a la novia, el amigo y el amigo del novio está a su lado. Hace lo que le dice y se alegra con solo oír su voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Sí, ahí fíjense, palabra de Dios. ¿Cómo empieza? Aquí, es el novio. 3:29. Así. Sí. Marcos. Esta figura, como les digo, está siendo preparada por Juan el Bautista, como leímos ahí. El Señor se designó a sí mismo como esposo. Si yo soy el esposo, Marcos 2:19 dice. Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. ¿Quién se estaba diciendo yo soy el novio? Ajá, y la iglesia es el esposo. Soy el novio. ¿Con quién me voy a casar? Con la esposa. Ustedes. Con mi iglesia. Sí, con mi iglesia me voy a casar. Entonces, ¿qué eran los apóstoles? Estaban diciendo, pues hay que ayunar. Fíjense, pues estamos de fiesta, yo soy el novio. Entonces Jesús se designa como novio, como esposo, y la iglesia es su esposa. Ahora, hagan de cuenta que están así de novios, pero ¿cuándo va a ser las bodas del Cordero? Al final de los tiempos. Porque todavía no estamos haciendo una comunión plena. Cuando Dios sea todo en todos, en ese momento ya van a ser las bodas, el desposorio. ¿Por qué? Porque decía ahí que a la iglesia la lavó, la purificó. Pero aún después de lavada y purificada, la iglesia se aparta de su Señor, se aparta de su esposo. Aunque ya estamos bautizados, no vivimos como bautizados, ¿verdad? Porque el pecado, seguimos con la fragilidad humana, seguimos con la concupiscencia, que es la inclinación al pecado. ¿Por qué? Porque somos libres, bendito Dios, que somos libres y podemos elegir entre el bien y el mal. ¿Sí? Así la esposa puede ser infiel. Puede ser infiel. Como iglesia hemos sido infieles a Cristo. Sí. Claro. Entonces somos pecadores y es de humildad reconocernos como tales pecadores, reconocer nuestra infidelidad. Por eso dice que la iglesia es una realidad histórica y terrena. Imágenes de, por ejemplo, en la historia de la iglesia, pues ha habido muchos abusos por parte de la iglesia. Por ejemplo, la Santa Inquisición, cuando condenaron a Giordano Bruno, o a tantos, a Galileo, o a tantos hombres ilustres de aquel tiempo, pensadores, que la iglesia los condenó. La iglesia, como cuántas veces en tiempos pasados en la Edad Media, estuvo muy ligada con la política, ¿sí? Con los reyes. Entonces todos, si ustedes se ponen a estudiar la historia de la iglesia, yo les pido por favor no se van a espantar. Es iglesia de pecadores, ¿sí? Ahora vivimos en un tiempo felizmente renovado por la palabra de Dios y a través de lo que se hizo en el Vaticano II. Gracias a Dios vivimos en un tiempo feliz de iglesia, pero no siempre ha sido la
La iglesia sí ha tenido sus altibajos porque somos hombres, porque estamos inmersos en la fragilidad humana. La imagen de la casta meretrix, ¿saben qué es la casta meretrix? ¿Qué significa? Cuando dices, es una meretriz. Diría Arjona en una palabra, la recoleta. ¿Qué es? Una prostituta. O la concubina o algo así. ¿O la qué? Concubina. Exactamente, Era eso muy es. elegante entonces. El del dis. Pero dice aquí que es casta. Pues ¿cómo? ¿Cómo que es casta? Sí, es una. También. Pues eso. ¿Cómo podemos decir? Mira, una prostituta casta. Ah, caray. ¿Cómo dijiste? Pues eso es la iglesia, porque es santa y pecadora. Sí. Pues aquí también lo decía ahorita. ¿Qué decían? Ya no. Aunque es santa, está envuelta en el pecado, ¿no? Sí, Quiere decir. Pero, y es santa, fíjense, si es pecadora por su humana fragilidad. Y es santa porque el que fundó la iglesia es santo. Y nos comunica de su vida y nos comunica de su santidad. Por eso es santa y pecadora. Para que no se asusten cuando digan a la iglesia así, la iglesia de los pecadores. Digan, pues claro, es una imagen. Nosotros, díganle, ya lo vimos nosotros, ya nos dijeron que Por es. la fragilidad. Ok. Para la iglesia de los pecadores no es insulto, es una imagen de la iglesia, ¿sí? Que estamos envueltos en el pecado. Representa un motivo constante en la eclesiología de los padres, es decir, en el pensamiento de la iglesia. Cuando estudiaban la iglesia, los santos padres, aquellos que les digo, era una imagen constante de esto, y es ejemplificado en la interpretación alegórica de la figura veterotestamentaria significada del Antiguo Testamento de Rahab. ¿Saben la historia de Rahab? Busquen Josué 2:1, 6:17. ¿Quién más? Levanten la mano en la Biblia. 6:23, Josué 6:23. Hebreos 11:31, la siguiente. Hebreos 11:31. Mónica. Pues acá voy a encontrar el Ay, ¿qué es eso? Josué. Santiago 2:25. Santiago 2:25. Búsquenlas, por favor. Aquí está Josué 6, 17, 23. Quien la tenga, vaya leyendo en alto, por favor. Pues yo tengo la que me cargó 6. Josué 6:17 dice. Hebreos 11. ¿Quiere? Bueno, Sí, ahorita a ver cómo me dicen algo. Yo también la tengo. no, ya fueron La todas. 6 Sí, sí, pero ella Josué me dice 2:1. ¿Quién la tiene? Josué. Yo tengo 6, la que sigue, la que me 2:1 lo vamos leyendo. 2-1 no la tienen ya. Josué 6:17. 6:17. Josué 2-1. Yo tengo Josué 6-17. Yo la tengo. 6:17. Léalo, quien la tenga, léala. Del 1, Josué 2-1. Ahí está, Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, léale. Josué. No, 2:1. Sí. 2:1. Josué, hijo de Nun, despachó desde Sittim secretamente a 2 espías. Les dijo, vayan, observen bien el terreno y la ciudad de Jericó. Después de recorrer su camino, entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Ahí pasaron la noche. 2:1. Sí. Yo tengo Hebreos. No, Josué 6:17, por favor. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab, la prostituta, con todos los que estén con ella en su casa. Ok, fíjense. Llegaron estos hombres, se hospedaron, iban a, hagan de cuenta, entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, antes ya habían pasado los 40 años del desierto. Ya Moisés estaba al frente, Moisés y Aarón. Entonces Josué fue en una legión, vete a la tierra prometida a investigar. Fue y se hospedó en la casa de una prostituta, de una meretrix. Se llamaba Rahab. Luego, cuando acabaron la batalla,
les dijo, conságrenme al anatema todo, es decir, extermínenme todo en mi nombre, eso es el anatema, excepto a Rahab, la prostituta. Fíjense, de ser prostituta, Sí. por haber acogido a los hombres, a los investigadores, O sea que los guardó, los sí, escondió. los guardó y ella fue guardada También. del exterminio. El versículo 23 dice, No, es que continúa, está del 17 al 23, o me voy a bueno, 23. léale del 23, o ahí como la vean, no sé. Bueno, Yo lo tengo aquí. dice también, los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre y sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Eso fue lo que hizo, o sea, salvaron Sí, sí. a Rahab con toda su Exactamente, familia, sí, lo que- porque eso les pidió ella. Ella les pidió que a cambio de haberlos ahí guardados, secuestrados ahí por esa noche, ¿verdad? ¿eh? Sí. Hospedados. Nos pasamos hasta Hebreos 11, 31. Con los, Por su fe. Cuando nos pase así, fíjense, cuando nos pase así, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo diga una cita, la primera que la tenga, no importa si es otra, la lee. Si Ok. siguen al mismo tiempo, síganla leyendo igual, pero la primera que se equivoque se calla. Ok. Lo que pasa es que es distinto. Vamos a hacer esa dinámica. Por su fe, la prostituta Rahab escapó a la muerte de los incrédulos cuando dio buena acogida a los espías. Y tengo la de Santiago también, Claro. 2:25. Así también leemos que Rahab, la prostituta, se salvó por lo que realizó cuando recibió a los espías y los hizo partir por otro camino. Exactamente. Los ayudó a salir Entonces, por ¿qué relación encuentran con que la iglesia sí es pecadora, sí es prostituta porque no ha sido fiel a su Señor, pero se puede salvar? Claro, porque ahí está el ejemplo de Rahab. Sí, claro que se puede salvar. Entonces, si les dicen, pues sí, la iglesia es pecadora, claro que es pecadora, no hay que negar. Ajá. Es humildad reconocer nuestros pecados si lo hacemos antes de la Eucaristía. Somos pecadores. Estoy consciente de mi realidad. Sin embargo, puedo salvarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy santo. Así como soy pecador, pues fíjate para que se te quite que soy santo. Sí, santo y pecador. ¿Sí? El decir que somos nada más santos es decir que somos ángeles. ¿Sí? Y el decir que nada más somos pecadores, pues es decir que no es como decir que no hemos recibido el bautismo, ¿sí? Ni una otra ni una cosa, sino lo que es. ¿Sale? Continuamos. Madre, Regrésenle un poquito tantito. la madre de todas las iglesias. Los pecadores. Sí. Es decir, aunque seamos pecadores, somos adquiridos por el Señor. Sí, y Él nos da nos purifica. Siguiente imagen. Madre, ¿quién me dice de memoria las imágenes que llevamos? ¿Quién las pronuncia? ¿Quién dijo yo? Entre ustedes dos. Niña Grey. Bueno, templo de Dios, sí. Comunión de los santos. Comunión de los santos. Esposa de Cristo y la madre. Esposa de Cristo y La madre. iglesia de pecadores y madre. ¿Cuántas son? Ocho. Templo de Dios. Ocho. Comunión de los Con nuestra santos. madre. Siguiente. Dale, no, por favor. Bajo la figura de madre se pretende así escribir el destino de ser mediadora de la verdad y de la salvación. Es como mediadora de la palabra, del sacramento y de la fe. A ella además está confiada la tarea de proteger y perseverar la vida que le ha sido transmitida. Esta misma imagen es concretizada nuevamente por la interpretación Eva María como un tipo de figura en la iglesia para decir que la iglesia es como una fuente de vida, ¿sí? Es como la que nos parió, nuestra madre, la que nos dio la vida, así la iglesia, ¿sí? Obviamente la madre no es dueña de su hijo, ¿verdad?
Aunque haya salido de sus aunque haya entrañas. salido de sus entrañas. Así nosotros, pues no somos dueños de la iglesia, somos dueños de Cristo. Sí, sumo y- pero la iglesia nos parió, nos dio a luz, la iglesia nos bautizó, la iglesia es nuestra madre. Por eso cuando ustedes les pregunten, ustedes díganle, yo tengo 3, bueno, yo iba a decir 4, 3 madres. Mi madre María, mi madre la iglesia, Mi madre la iglesia, Y mi madre. María. mi madre Terrenal. terrenal. Y yo digo 4 porque le sumo a mi abuelita, porque viví con mi abuelita, entonces yo tengo 4, les gané. Usted sí, Entonces es nuestra madre, sí, y la hemos escuchado hasta en cantos, nuestra madre la iglesia, ¿verdad? Decía, pues no sé si sea el canto o sea Santa Teresita, pero dice, yo quiero ser el amor en el corazón de mi madre la iglesia, dice el canto, pero el canto cita a Santa Teresita, no sé si Santa Teresita dijo eso, de mi madre la iglesia. Entonces concebir la iglesia así como madre, y como madre, nosotros como hijos, ¿qué hemos de hacer con nuestra madre? Obedecer, ¿qué es ese mandamiento? Obedecer a tu padre y a tu madre, obedecer a la que la iglesia nos diga, ¿sí? No, hay veces que nos creemos superiores a la iglesia. No, es que la iglesia está mal y debe ser así. Imagínense al niño chiquito diciéndole eso a su mamá, no, es que tú estás mal. Pero ya cuando salga un vecino, La iglesia sabe, la iglesia conoce. porque La tal vez iglesia- sí se esté mal. Sí, la iglesia tiene 2000 años caminando. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a nuestra madre en la iglesia? Que no sepa y que no conozca a ella. ¿Sí? Ni andar a gatas y que... Bueno, la figura de madre, ya vamos un poquito más rápido porque ya va a cerrar. Primero de Timoteo 3:15, quien la tenga, léanla en voz alta. Ay, por favor. te fundamento. No, léanla, por favor. En un libro, no me acuerdo ahorita en cuál, nos decía que María, como toda madre, para ir nosotros a Jesús o para hablar con Jesús, ella antes nos lava, nos santifica, para poder nosotros tener esa conversación con Él. Sí, exactamente. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Hasta ahí. Columna y fundamento de la verdad. Otra imagen de San Pablo. que dice Timoteo, oye, si tú no mucho, Pablo, ya sí. sabes cómo tienes que portarte en la iglesia, porque es columna y fundamento de la verdad, así como estas columnas que están sosteniendo lo de arriba, sí. San Ireneo, que significa paz, no es San Irineo, no, muchas personas le dicen Irineo, es Ireneo, viene de Irene, que significa paz, que es un santo padre. Estamos todavía en las imágenes de los santos padres, vamos a ver las del Vaticano II. Menciona y valora en su justo precio la mayoría de las imágenes de la iglesia, dice, pues sí, son muy bien explicadas, y la subordina a una designación de la iglesia que en su postura agnóstica, porque él peleaba mucho contra los increyentes, los que no creían, entonces él enfatiza mucho en esta imagen que es columna y fundamento de la verdad, ¿sí? Como que recapitulando la verdad, como que la verdad, lo que hemos de conocer está en la iglesia, porque el Espíritu es el fundamento de la verdad, el Espíritu sopla la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Por eso la iglesia es madre, porque comunica la verdad bajo la forma de la vida, y la vida bajo la forma de la verdad. Donde está la iglesia está también el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia, y la gracia en su totalidad, pero el Espíritu es la verdad. Es decir, donde está el Espíritu, ahí está la verdad. ¿Y dónde está el Espíritu? En la iglesia. La iglesia es donde sopla el Espíritu Santo. En el Vaticano está así una columnata así, esa de bronce, está la palomita del Espíritu Santo, un famoso vitral. La verdad que se irradia sobre la iglesia, la luz del Espíritu Santo. Ya se me dio otra cosa también que les iba a decir acerca de la... cualquier cosa que haya en el mundo que sea verdadero, noble, bueno, justo, cualquier cosa buena que ustedes hayan en todo el mundo, es también algo cristiano.
es algo que la iglesia tiene y que es parte de la iglesia, porque no puede haber verdad donde no haya iglesia, porque Cristo es la verdad, ¿sí? Si alguien viene con su filosofía y nos dice, es que mira, en el oriente nosotros promovemos la meditación, el entrar con el ser, el profundizar el silencio, oye, pues déjame decirte que también en la iglesia tenemos eso, ¿sí? Porque es un medio que nos ayuda a acercarnos a contemplar la verdad, ¿sí? Entonces, donde está la verdad, ahí la iglesia tiene algo que ver. Si cualquiera persona dice, oye, es que pasó esto, ahí la iglesia tiene algo que ver, ¿sí? Ahora que dicen que si hablan algo de los planetas o que el origen de la vida, no sé si supieron que hubo la partícula de Dios, ¿sí? Que era una partícula que explicaba el origen de todo el cosmos. Oye, me estás diciendo eso, yo tengo que ver ahí, tengo que decirte que si tú me dices que eso es el origen, yo como iglesia te digo que esa partícula la creó Dios, ¿sí? Y si me dices, no, espérate, es que hay otra partícula origen, pues es otra partícula, la creó Dios. La iglesia siempre tiene que andar metiendo sus narices donde haya la verdad, ¿sí? Que la verdad es, ¿cuántas es la verdad? La verdad es una, eso de mi verdad. Pues tu verdad, pues entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Sí? No es algo relativo, sino es algo absoluto. La verdad. Y la iglesia sostiene esa verdad. La iglesia está cimentada en Cristo, que es la verdad. Y contiene sí la verdad. ¿Sí? Ok, continuamos. Ya se la saben. Bueno, me faltó una M ahí. Misterio lunar. El misterio de la luna. 9. Sí. Una imagen especialmente valiosa y preferida por los santos padres fue el misterio de la luna. En ella se expresa la verdad fundamental de que la iglesia no vive por sí misma. Es decir, la luna pues sí está irradiando luz, pero la luna no tiene luz en sí, sino es la luz del sol que nos llega a través de la luna. Del mismo modo, la iglesia irradia a Cristo, nos muestra la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Bueno, la iglesia podría decir, yo reflejo la luz de Cristo, yo soy un reflejo de la luz de Cristo, podría decir la iglesia. La iglesia no es la luz, fíjense, sino es la que recibe la luz y cuyo resplendor es reflejo de algo que ha sido recibido, como la luna en medio de la noche. Si se han fijado cómo hay alumbra en medio de un mundo tan lleno de oscuridad, tan lleno de problemas, tan lleno de sinsentido en la vida. La iglesia brilla, ¿sí? La iglesia alumbra con la luz de Cristo. La iglesia se hunde nuevamente para renovarse, es decir, pues sí, hay veces que ahorita la luna no la veo, pero se está como, dice ahí, renovarse para volver otra vez con luz, ¿sí? Para renovarse totalmente y volver a ser nuevamente luz. Bueno, ya eso lo vimos la vez pasada. Continuamos. Ahora sí, díganme las imágenes de la iglesia. Pequeña Grey. Pueblo nuevo. Cuerpo de Dios. Templo de Dios. Esposa de Cristo. Comunión de los Comunión de los santos. Iglesia de los pecadores. La madre. Columna y fundamento De la verdad. Y el Misterio de la luna. Luna ahí. Nave. Una barca. Bueno, no una barca, La barca es una imagen que vamos a ver, una nave, un gran navío, sí, una embarcación grande, como las que había, pues ahora las de ahora están modernas, por las de aquel tiempo también era el Titanic. Como el Titanic. Bueno, ahí yo creo antes los santos padres se las imaginaron un poquito más chiquitas del Titanic, pero para trasladar todas esas mercancías, los comerciantes. Es una figura favorita en esta época, tomada del simbolismo náutico de la nave que surca el mar en este mundo. La iglesia avanza en este mar, en este, ¿cómo dice la oración a la Virgen? En este mar de llanto, en este mar de lágrimas, en este valle de lágrimas. Pensé que iba a decir algo de mar, pero no. Entonces la iglesia surca ante las adversidades, ante las olas, ante las tormentas de este mundo. La nave no se hunde, la nave surca
el mar, ¿sí? ¿Y cuál es el mástil de esta nave? La cruz. El mástil es la cruz, y cuyo mástil con su antena representan la figura de la misma cruz de Cristo, siendo Cristo su piloto, el que va al timón de la nave, el que guía la iglesia. No es el Papa, porque el Papa, si toma una decisión, la toma iluminado por el Espíritu Santo. No es el Jesús que estaba en la cruz, Jesucristo. Sí, o sea, allá arriba está la cruz, ¿sí? No, pero digo cuando está la tormenta. Exactamente. Sí, no está dormido, sino va en el timón. Lleva las. ¿Iban a decir algo? No debe Siendo Cristo su piloto, la suerte de la nave de la iglesia está expresada frecuentemente repetidas. Fluctúa, pero no se hunde, sino donde se refleja la fluctuación y el peligro como la conciencia de la imposibilidad del naufragio. Es decir, aunque esté la tormenta como esté, siempre la nave va a llegar al puerto seguro, ¿sí? La nave no se va a hundir. Y los discípulos pensaban lo contrario, ¿verdad? Sí. Señor, despiértate que nos hundimos. ¿Y qué no saben que estaba en el timón? Dice Jesús. Sí. Él es el que lleva la nave, ¿sí? Y se quiere demostrar con esta imagen que la iglesia va a alcanzar el puerto seguro, es decir, el cielo, la patria eterna. Y también que la nave es una seguridad. El subir a la nave nos salva de ahogarnos, como la barca, el arca de Noé, ¿verdad? Que se sube a ¿cuántas parejas? Pues a una de cada A 7 parejas de cada especie. O a una de cada especie. A una pareja de cada especie. Sí, a 7 parejas de cada especie. No se crean, es a los dos, a una o a 7. ¿No se han fijado eso que dice el Génesis? Sí. Que dice a una y después dice a 7. Pero dice, está como lo multiplica. A 7 también dice. El que dice que 5 y el otro dice que 7 patas. Son 2 tradiciones. Entonces, así, pues nos sube a nosotros vamos a salvo de lo que hay allá afuera. Vamos seguros, ¿sí? Por más que azoten las olas, llegaremos a puerto. Por eso dice, Es nuestro auxilio. Es nuestro auxilio y es el arca de la salvación, sin la cual no existe en absoluto. Cristo, como Noé, el justo, en el arca representa el comienzo del nuevo linaje de la humanidad. Es decir, aquí vamos todos arriba. Va el nuevo pueblo de Dios aquí arriba. ¿Sí? Fuera de la iglesia, no hay salvación, no podemos decir, pues a lo mejor sí, uno va acá en salvavidas, pues necesitamos, pues a ver si te salva Cristo, pero acá voy en la iglesia, es más seguro yo. Podemos gritarles, podemos decirles. ¿Los puede salvar Cristo acá? Pues sí. Se acogen a la misericordia de Dios los que están ahí en la mar. ¿Sí? Continuamos ya para acabar la de los Santos Padres, la barca de Pedro. Fíjense que es diferente de ser la nave, el gran navío, a una barca. ¿Sí? La nave es la barca de Pedro el pescador, Lucas 5:3, bajo el piloto de Cristo, que también es el timonel del barco. Además, Jesús, fíjense cómo enseñaba en la barca de Pedro, y no es para surcar los mares, sino que Jesús se sube a la barca de Pedro, ¿sí? Y la iglesia, así como la vemos, pues una estructura humana. Jesús dice, me subo con la iglesia, voy con mi iglesia, y aquí arriba de la barca, que a veces no sé dónde, porque es de este pobre pescador Pedro, aquí en esta humilde barca yo enseño en el lago de Tiberíades, decía Jesús. Ahí estaba Jesús enseñando, porque era tanta la multitud que decía, ay, me van a echar al agua, entonces estaban arriba de la barca. Y en la pesca, ¿qué le dice a Jesús? Echan las redes. No hemos pescado nada, Señor. Y aparte, pues mira, ya amaneció, era la madrugada de la pesca. Echa la barca, confiado, echa la barca a la derecha y encontrarás. Confiado en tu palabra, Señor, echaré las redes. En esta barca, pues tuvo la barca medio, a ver si no se hunde, pero hemos de confiar en esa barca. Es una imagen de un gran navío, pero también es la imagen de una pequeña barca. Sí, al mismo tiempo, fíjense qué contraste, ¿verdad? Y en esa pequeña barca viene el maestro. Lo contenido.
Después de haber mencionado las imágenes más significativas, también es importante señalar esta. ¿Por qué? Porque antes en la iglesia no había edificios. Entonces, no había edificios específicos para la iglesia se reunía en las casas privadas, ¿sí? En una pequeña casa, una pequeña comunidad de Cristo, pero ahí moraba Dios. Ahí estaba gestando el misterio de la iglesia que empezaban a hacer. No quedaba empequeñecido, sino que era elevado a su auténtica expresión. Entonces sí, una barca, un pequeño lugar. Ahorita ustedes tienen aquí una gran infraestructura, pero hay lugares en las que no hay. Y hemos de decir, aquí es la iglesia. Pues sí, en esta pequeña barca. Aquí es la iglesia, porque la iglesia no son los ladrillos. ¿Sí? La iglesia no es tanto la materialidad de la barca, sino quienes van arriba de la barca. Y en esa barca va Pedro ahí. Va el Papa llevando la barca a la iglesia. Seguimos. Hasta aquí terminamos. Ya no alcanzamos a ver porque ya para prepararnos para la Eucaristía. Sí, sobre todo las que van ahí. Fíjense, es que tenía el tiempo así en medio, pero nos extendimos mucho en las preguntas, pero avanza un poquito nada más para que lo vean. Son las imágenes del Vaticano II, lo vamos a ver después. Síguele, rápido. Agricultura también. Edificación, casa de Dios. Dale, siguiente. Jerusalén de arriba. Siguiente. Bueno, hasta ahí. Eso es lo que nos falta, ya lo veremos en la próxima. Sí, rápido, ya son imágenes un poquito más elaboradas, más nuevas. Esas sí son imágenes nuevas de aquí. Esas ya van a ver.